Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Nuevo capítulo de Catalejo aquí por Conclusión y por Televisión Regional. Quinta emisión. ¿Cómo te va, Gisela? Hola, Alejandro. ¿Cómo Muy bien, muy bien. Bienvenidos a todos, bienvenidas. Muy bien, quinta emisión ya de Catalejo TV. Sin duda. Y seguimos tratando temas que nos importan y que ameritan, digamos, un debate profundo, por lo menos para centrarlo en una época complicada donde cambias el canal, moves un mueble y aparece el coronavirus, ¿no? Sí, justamente, ¿no? La idea es poder traer otros temas, ¿no? Porque a veces hacemos un zapping y parece que estamos siempre en el mismo siempre canal. Lo mismo, exactamente. La idea es que cuando pasemos por Catalejo digan, tengamos mira, esos hay otra debates cosa. importantes, sin duda. Bueno, ¿presenta al invitado de hoy o no? Bueno, cómo no. Sí, tenemos acá en el piso a Fabián Peralta, ex diputado nacional e integrante de la Asociación Civil Miradas. Exactamente. Para hoy hablar y profundizar el tema de drogas. Sí. La necesidad de una nueva política de drogas y bueno, y despenalizar finalmente el consumo. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Fabián, experiencia en la Cámara de Diputados Nacional dando debates, ¿no? Justamente Sí, importantes señor. y medulares sobre esta temática tan importante, ¿no? Que atañe a todos los argentinos, que tiene que ver con la necesidad de una nueva ley de drogas. Si bien aquel fallo Arriola, digamos, abría una ventana o un ápice, digamos, de esperanza, finalmente eso quedó bastante estancado, ¿no? Es así, tal cual vos lo estás refiriendo. En realidad nosotros tenemos una ley de drogas que cumplió el año pasado 30 años, en un contexto donde se sancionó la ley de la mano de toda una política exterior planteada por Estados Unidos en el marco de lo que se llamó y conoció como la guerra a las drogas, un mundo sin drogas. Eran los grandes enunciados. En ese contexto Argentina sanciona la ley que hoy nos rige todavía y hace 10 años se produce un hecho que muchos pensábamos que iba a ser trascendente, el fallo Arriola, que justamente es un fallo que se inicia acá en la ciudad de Rosario, en la zona oeste de nuestra ciudad, y que llega a la Corte Suprema en el año 2009, se cumplió el año pasado 10 años del fallo Arriola, Exacto. y la Corte Suprema de Justicia, en un fallo muy interesante, dice básicamente dos cosas. La primera, que el Poder Ejecutivo debe centrar la lucha contra el narcotráfico pensando en la cúspide de la pirámide, pensando en el lavado de dinero, pensando en las organizaciones criminales y no en los consumidores. Y lo segundo, trascendental, que dice el fallo, es que la actual ley es inconstitucional, no Exacto. respeta el artículo 19 de la Constitución Nacional. Entonces le ordena al Congreso de la Nación que actualice la ley de manera de encuadrarla en nuestra Constitución. Pasaron 10 años, vamos para 11, y la verdad es que el Congreso todavía no modificó la ley. Estuvimos muy cerca en el año 2012, donde se llegó a un consenso, pero bueno, los intereses que se oponen a despenalizar la tenencia para el consumo personal jugaron fuerte, hicieron que este debate quedara trunco y de ahí en más nunca más se retomó. Por eso nosotros somos muy auspiciosos en la posibilidad de que se debata este año, partiendo de las declaraciones de la actual ministra de Seguridad de la Nación, que ha dicho que este tema hay que verlo, hay que revisarlo, pero insisto, hay que revisarlo por una cuestión que hace a los derechos humanos, Sin duda. a los derechos de los usuarios y de las usuarias, pero también porque hay un mandato de la Corte Suprema que el Congreso debería haber acatado. Exacto. Te pregunto, ¿hay una especie de censo de la población carcelaria de personas que sean consumidores? Hay distintas estadísticas. El Poder Judicial tiene, de hecho, hace poco tiempo el fiscal Delgado planteaba que de las causas que se tramitan a través de su despacho, el 65% tenía que ver con consumidores. Con causas que en general se terminan archivando dependiendo la filosofía, la ideología del juez que la va donde caiga, atendiendo. claro. Pero que finalmente todas se terminan archivando, pero lo concreto es que hay muchas causas que se hacen a consumidores. Y lo otro destacado es que las causas que no tienen que ver con consumidores, en muchos casos tienen que ver con el último eslabón de la cadena de narcotráfico. Claro. Es decir, la persona que iba manejando un camión que transportaba, o el piloto de una aeronave, o las mulas, o la persona que estaba... Exacto. Claro. Algo mediático que no sale de ahí, digamos. En ¿no? general pasa, y sobre todo en la gestión anterior, de la mano de la ex ministra Patricia Bullrich, había toda una puesta en escena, Claro, había toda muy una significación de lo que se trabajaba, porque
En realidad acá partimos de un paradigma anterior que, como decía antes, tiene que ver con la guerra a las drogas y tiene que ver con que el problema es la sustancia. Entonces, si uno analiza los mensajes que llegan muchas veces de distintos medios de comunicación, los títulos tienen que ver con que la droga mata, la droga te atrapa, la droga te rodea. Entonces la droga pasa a ser la que acciona y la persona pasa a ser la cosa que es atrapada o que es rodeada o que es matada por la droga. Entonces ahí es donde ya se distorsiona el debate, porque si la droga es el problema, destruimos la droga, solucionamos el problema. Esta es la base argumental que llevó adelante, por ejemplo, Patricia Bullrich, que es absolutamente falaz, porque primero es que tenemos distintos tipos de consumo. Exacto. Si hablamos de comportamientos que tienen que ver con comportamientos adictivos, una persona que se adicta a una sustancia no se cura por no encontrar esa sustancia, seguramente va a consumir otra claro. o va a caer en adicciones que no tienen que ver con consumo de sustancia, como la ludopatía, como el juego compulsivo. Entonces, ahí es donde se saca de eje el debate y se empieza con mensajes, la verdad, muy hasta inhumanos. Decir, bueno, incautamos 10 kilos de marihuana, estos son tanta cantidad de dosis que no llegan a nuestros chicos. Claro. Y lo que hay que analizar es una política de droga que se centra en las personas y no en las sustancias. Sin duda, y bajo un gobierno neoliberal, claramente, como fue el gobierno de Macri, este discurso que busca criminalizar, digamos, el consumo claramente, no habla jamás de un contexto social, ¿no? Que atrapa generalmente a la privada, que después termina consumiendo, y también, no solamente con el disparador social, sino con otro disparador que tiene que ver con el consumo, pero legal, que tiene que ver con el alcohol, ¿no? Es así, los países que trabajan seriamente el tema, de cada 100 pesos que invierte el Estado, 50 van destinados al aspecto represivo, que esto involucra policía, justicia, prisiones y demás, y los otros 50 van a concientización y educación. En Argentina la proporción es 95-5. Increíble. Entonces, los resultados son los lógicos, porque además lo que hoy se plantea a nivel mundial es analizar lo que se conoce como policonsumo. No es que muchas veces nosotros tenemos 4 tipos de comportamientos adictivos: los que involucran drogas legales, que es es el problema más grave. Sin duda. Nosotros tenemos con el alcohol y con el tabaco 2 problemas muy serios. El alcohol, para citar solo un dato, 1 de cada 4 siniestros viales que se producen involucra a una persona que consumió alcohol. Tal cual. El tabaco, tenemos por año en Argentina 40.000 muertes por consumo de humo de tabaco, con el agravante que de esas 40.000, 6.000 son fumadores pasivos, es decir, ni siquiera personas que deciden fumar y asumir el riesgo de enfermarse. Tal cual. El otro componente o la otra posibilidad son las sustancias ilegales. Hay un tercer plano que son las sustancias legales de uso ilegal, psicofármacos cuando no están prescritos por los médicos. Claro. Y el tercero es lo que decía antes, los comportamientos adictivos que no involucran sustancias. Si uno no analiza todo junto, porque por algo, por ejemplo, en muchos casinos se peleó mucho contra la ley antitabaco para permitir que se siga fumando en los casinos, porque está todo muy relacionado. Está todo mancomunado. Exacto. Entonces, hoy lo que se plantean como objetivos reales es abordar el tema del policonsumo, donde las drogas legales están mucho más maquilladas en cuanto a los problemas de salud que pueden traer, y también un objetivo razonable es demorar la edad de inicio de consumo. Hoy nosotros tenemos inicios de consumo de chicos muy jóvenes, y una política sensata que apunte con recursos y con estrategia racionalmente debería postergar el inicio del consumo en la edad de nuestros adolescentes. Pero todo esto requiere de un debate honesto, sincero, un debate sin hipocresías, donde asumamos todo lo que nos está pasando como sociedad, donde veamos todo que somos una sociedad de consumo y donde muchas veces una persona es, entre comillas, exitosa de acuerdo a lo que pueda comprar, a lo que pueda tener. Sí, el consumo que lo consume, ¿no? Exacto. Entonces, si uno no mira todo eso, no mira el rol de los medios de comunicación, se queda con eslogan que a lo mejor son más o menos ingeniosos, más o menos efectivos, pero no estamos yendo al debate, y mientras tanto seguimos persiguiendo, estigmatizando, muchas veces presionando a nuestros jóvenes, generalmente jóvenes pobres que son consumidores y que el Estado lo único que le ofrece es el sistema policial o el sistema carcelario. Queda clarísimo.
¿Te queda algo más si no vamos a abrir el corte? No, vamos al corte y después unas preguntitas en torno a todo lo que fue Dale, comentando Fabián. y la seguimos a ver si hay posibilidad de algún día poder profundizar el debate sobre la legalización, algo que por ahí tenemos hasta problemas con el cannabis medicinal, imagínate si lo llevamos a otro lado, pero bueno, habría que darlo. Primer corte y ya regresamos, dale. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mira. Muy bien, continuamos, ya nos metemos en el segundo bloque, en el último. En realidad, usted estaba con alguna pregunta para el señor Fabián Peralta. Pensaba, Fabián, un poco lo que vos comentabas, el tema de la prevención, el dinero que se le destina para hacer, por ejemplo, campañas, ¿no? A veces uno recuerda hace unos años algún tipo de campaña, aunque quizás no eran las correctas, pero por lo menos se escuchaba algo, ¿no? Digo, ahora con el tema de alcohol sabemos que es en el deporte, las personas que practican el deporte, los entrenadores, psicólogos, dicen que, por ejemplo, es un problema tremendo que no pueden controlar, es el tema del consumo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo desde miradas ustedes plantean revertir esta situación? O pensándolo, digo, desde la asociación. Es pertinente la pregunta. Primero analizar qué pasó con el consumo de alcohol. En los últimos años, Argentina mutó de lo que normalmente se conoce como el modelo mediterráneo, que era el modelo de nuestros abuelos, que era tomar alcohol en las comidas, un vasito, dos, lo que se llama el modelo anglosajón, que son bebidas más potentes a cualquier hora del día, y también hay una irrupción muy importante de lo que es la cerveza comparado con las gaseosas, que en nuestra adolescencia era seguramente mucho más común tomar gaseosa que cerveza. Eso se cambió. Claro. Es verdad. Los niveles de consumo en América Latina en general son altos de alcohol, comparado con otras regiones del mundo, y como bien decís vos, no ha habido campaña seria, perdurable, porque en realidad las campañas que se hacen son, que este es un mal que en nuestro país muchas veces ocurre, no solo en este tema, que es, bueno, algo hay que hacer, y bueno, y sale lo que sale y lo hacemos. Claro. Yo recuerdo, y más que lo recuerdo, me lo marcó una vez una socióloga, una de las campañas que se hizo con respecto a consumo de sustancia en general, era la droga es un viaje de ida, el eslogan. Sí, lo recuerdo. Y ella me decía, mira, hasta está mal planteado, porque lo más lindo de un viaje es el de ida. Claro. El problema es volver. Claro, cuando uno va con expectativa, va con ilusión. O sea que, ¿cómo planeás el regreso? La vuelta. Claro. Entonces, lo que acá no tenemos es campaña que además no indiquen lo malo de tomar alcohol, sino que indiquen hábitos saludables, que indiquen la manera de divertirse sin necesidad de consumir alcohol. Nosotros hicimos una encuesta adolescentes hace algunos años atrás y había dos datos que eran muy interesantes. Primero, que la mayoría de los adolescentes que consumían sustancias legales o ilegales, la primera vez la consumían en casa de amigos. Y el segundo era que los que cuando preguntábamos por el alcohol era para divertirme, para no ser el amargado del grupo que no toma. La cuestión de desinhibirse para poder hacer, digamos, disfrutar. Y pertenecer, claro. Entonces, en eso hay que trabajar mucho, en eso hay que trabajar con los adolescentes. No puede haber campaña efectiva que le indique a los adolescentes qué hacer. Y además, tiene que haber mucha coherencia del mundo adulto de lo que se dice en una campaña y lo que el adolescente ve diariamente en casa. Porque una mamá o un papá que toma todas las noches una pastilla sin prescripción médica para dormir, es bastante difícil que pueda concientizar a un chico el daño que le puede causar una pastilla en un boliche o en cualquier lugar. Los chicos lo detectan al momento. Nosotros hicimos muchos talleres con chicos de colegio secundario y la contradicción entre el decir y el hacer se detecta enseguida y son implacables en eso. Entonces me parece que el Estado, yo he leído algunas declaraciones de la nueva titular de Acedronar, la licenciada Torres, que me parece que le va a dar un impulso distinto a la Acedronar. Veremos en los próximos meses qué desarrollo realizan, pero hay un rol del Estado que es indispensable y también hay un rol de regulación del Estado. Mientras nosotros tengamos la mayor cantidad de publicidad en los eventos deportivos, futbolísticos, que son los de mayor impacto en la juventud, con propaganda de bebidas alcohólicas, donde tuvimos a los clubes más importantes del país y las selecciones sponsoreados por una marca de cerveza, es difícil después que una campaña tenga impacto. Entonces me parece que
Podríamos pensar en la posibilidad de regular la publicidad, teniendo en cuenta el horario de protección al menor. Digamos, hay herramientas que el Estado tiene que utilizar para preservar el derecho a la salud, en este caso, y que la verdad que en las últimas décadas no se ha hecho nada. Definitivamente, sí, y lo poco que se ha hecho también a nivel publicitario ha sido hasta demagógico, ¿no? O por ahí cuando el termómetro social ya te marca, digamos, una necesidad de salir a contestar lo que se está viviendo, ¿no? Y lo vemos cuando hay alguna desgracia, una afecta electrónica y saltan algunas acciones de gobierno, pero esto tiene que ser algo planificado. Insisto, los países que han tenido buenos resultados es producto de una política de Estado planificada, debatida, argumentada, y no de espasmos, porque los espasmos pueden salir bien como pueden salir mal. Haciendo eso. ¿Quiénes son los agentes, ¿no? digamos los actores sociales que se oponen a profundizar o avanzar en un debate sobre la legalización del consumo, ¿no? Donde, claro, tenemos un Estado todavía rengo a la hora de llegar con eslogan verdaderamente profundos a la hora de tratar de erradicar esto, a un Estado que debería hacerse cargo, ¿no? de los usuarios y usuarias si se legaliza. Pero ¿dónde encontraste o dónde ustedes ven que está la mayor resistencia? Donde también hay una cuestión religiosa en el medio, ¿no? Sin duda el principal sector que se opone. Nosotros hemos firmado, Miradas, en septiembre del año pasado, junto con 20 y pico de organizaciones de todo el país, lo que se conoce como el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, que es, consta de 5 puntos y tiende a que el Estado, si se quiere, no es exactamente igual, pero parecido a lo que es el modelo uruguayo, que el Estado tome para sí la posibilidad de la producción, de la comercialización del cannabis y también la despenalización del consumo, de la tenencia para consumo de todas las sustancias. Sin duda la religión, la religión católica, la religión evangélica han sido actores muy fuertes que se han opuesto, y también hay un correlato de una dirigencia política conservadora que se opone, no solamente se opone a la regulación del cannabis, sino que se opone incluso a la posibilidad de que el cannabis medicinal sea una alternativa concreta y se la restringe lo más que se pueda. Es un debate que hay que dar. Me parece a mí que el Congreso Nacional es el ámbito adecuado para dar el debate. Los diputados nacionales, los senadores nacionales deberían decir en estos temas qué piensan. Muchas veces se opta por la posición cómoda de no pronunciarse. Pero ahí está también el trabajo de la sociedad y nuestro como asociación civil de provocar esas definiciones, porque nos parece que hace a los derechos de las personas, a los derechos humanos, a las libertades individuales y a un rol del Estado que en este tema como en otros es indelegable. Sí, pensaba un poco también con el tema de la utilización del cannabis, del aceite de cannabis, ¿no? Hay muchísimos usuarios que necesitan, por ejemplo, para sus hijos, para diferentes patologías, y que está siempre esta cuestión de que hay un monopolio del aceite, es difícil conseguirla, es costoso conseguirla, o quizás también algunas personas que empiezan a hacer sin los recaudos necesarios su propio aceite, y entonces también ahí surge un problema, ¿no? En la legalización se acortarían un montón de caminos. Sí, sin duda, y por lo pronto se rescataría de la clandestinidad un montón de gente que hoy, además de los precios abusivos, no sabe qué compra. La planta de cannabis es una planta que tiene una cantidad de cannabinoides que son muy distintos, muchos todavía se están estudiando. La planta puede ser útil para una patología o para otro, de acuerdo a la cepa que componga esa planta. No todas las plantas sirven para lo mismo. Entonces, en el medio hay una cantidad de situaciones que mucha gente con problemas de salud, hoy el cannabis medicinal se puede usar para autismo, para tratamientos de dolor, tratamientos oncológicos, personas que están a lo mejor atravesando situaciones de salud muy delicadas y en la desesperación pueden terminar comprando, no saben qué. Se han hecho análisis aquí en la Universidad de Bioquímica, en muchos casos se ha encontrado que son aceite adulterada, por suerte con aceite de oliva que no trae consecuencia a la salud, pero también nuestro país tiene antecedentes de tener personas fallecidas por vino adulterado, por caramelos de propóleo adulterado, con lo cual el antecedente es para preocuparse, pero además se está negando el derecho a la salud de las personas.
Hoy son muchos los médicos que dicen que el cannabis no es una planta mágica, no es la solución de todo, pero puede ser un complemento útil para distintas terapias. Y hoy, aún los médicos que lo quieran recetar no tienen cómo recetarlo, no tienen a dónde indicarle a la persona que lo vaya a comprar. Y bueno, en general se manejan muchos por una red solidaria que se ha formado con los mismos cultivadores, pero, insisto, esto tendría que estar monitoreado por un médico, tendría que estar monitoreado por las universidades públicas y por el sistema de salud, y hoy todo eso está en la clandestinidad y no se puede hacer. Queda claro. Bueno, Fabián, gracias. Hemos llegado al final. Vamos a seguir, pues es un tema apasionante, un tema que me parece que debería atravesar las distintas capas sociales, que se vaya, digamos, fomentando aún más este discurso que parece, como siempre decimos, que aparece, digamos, en el tapete, en los medios, cuando tenemos un colapso de alguna persona en una fiesta electrónica o quizás también por lo que se vive permanentemente en los barrios. Sí, sin duda es un tema para seguir profundizando, pues es muy interesante y es necesario. Sin duda. Fabián, muchas gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Fabián Peralta estuvo con nosotros. Corte el segundo y se viene Agustín Barcos. Vamos a ver qué trajo hoy. Dale. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mira. Muy bien, de regreso. Linda temática, interesante y profunda la de hoy con Fabián Peralta, que vamos a seguir seguramente profundizando. Tiene que ver con la política sobre drogas y claramente esto de despenalizar finalmente el consumo y ver si del Estado encontramos herramientas. Pero es momento de caleidoscopio. Eso. Esto de mirar la realidad con matices, distintos matices. ¿Quién está acá? Agustín Barcos, Amigo Agustín bienvenido, ¿Qué querido. tal? Bueno, en esta oportunidad hemos traído una película que ha desembarcado a los cines de la ciudad el jueves pasado. Se trata de Dark Waters, ese es el idioma de su título original, El precio de la verdad en castellano, y está protagonizada por un capo, vamos a ponerlo, ese Mark Ruffalo, es actor. Y por eso se lo grafiqué, que hizo en su momento de Increíble Hulk, como El para Increíble citar, Hulk, cierto, ahí sí, está, pero tiene un montón de Marco dice que películas. es un capo más allá de, digamos, de sus dotes Actorales, un tipo que combativo. habla, como DiCaprio, como tantos otros, con conciencia. Fénix, Como Joaquín Fénix. Sí, exactamente. Y esta oportunidad es una película bastante interesante porque se trata sobre un abogado ambientalista que está basado en un hecho real. De hecho, el hombre se llama Robert Dillon y que emprendió una batalla judicial contra la poderosa DuPont, ¿no? Esta gran empresa norteamericana que era conocida o fue conocida durante mucho tiempo por haber desarrollado el teflón, ¿no? Que eso es un tema que hoy en día está cotidianamente en todas las casas, pero que ha traído también muchas cosas para investigar sobre la salud. Justamente esta historia es, como decíamos, protagonizada por Ruffalo, que ha hecho más de una película donde él se pone la pipa y el sombrero de Sherlock Holmes y se pone a investigar, ¿no? Lo hizo en Zodiac, lo hizo también en Spotlight, en Primera Plana, esa gran película que ganara el Oscar en el año 2015, y también, no sé si ponemos La Isla Siniestra, bueno, esa película de Scorsese, claro. Esta es sobre la locura, pero vamos a ponerlo también. Y como decíamos, esta historia se desarrolla en Ohio. Mark Ruffalo hace este abogado que es parte de un buffet de abogados que hace la defensa jurídica de empresas industriales norteamericanas. Sí, cuando hablamos de buffet hablamos de grandes empresas. Claro. Barco, Maidana Gentile nos defiende. No puede llegar a una mano el amigo Salvador Vera. Uno de onda, digamos, ¿no? Claro. Pero es difícil. Exactamente, justamente era parte de eso. Y un día recibe la intempestiva visita de un granjero, Wilbur Tennant se llama, que le viene a decir, además dice que conocer a su abuela, que él tiene pruebas contundentes de que una empresa está contaminando los ríos, el agua donde sus vacas y demás beben, ¿no? A partir de ahí va a comenzar una historia de corrupción, de justicia, pero además también de elegir de qué lado estás, ¿no? Claro. Porque esta película está basada en hechos reales, no es un realismo, sin embargo sorprende la realidad de varias de las escenas, porque en Estados Unidos y en Argentina, como en el resto del mundo, si la gente no le reclama sustentabilidad a los grandes contaminadores, ellos no lo van a hacer por nosotros. Entonces, eso está muy bien retratado. Y si el Estado no controla, ¿no? Claro. Porque viste que es más fácil pagar multas, digamos, por contaminar que generar, digamos, las maquinarias necesarias para producir
sin contaminar. Estoy pensando, ¿no hay una película de Julia Roberts? Erin Brockovich, por Erin supuesto. Bueno, Brockovich, esta sigue por esa línea de Ese tipos camino. de películas, Bien. ¿no? De contaminaciones y de estas defensas, ¿no? Que se tienen que hacer. Y bueno, como decíamos, se nota mucho eso. Es innegable, hay un personaje que interpreta a Bill Camp que hace este granjero. Es innegable no recordar a historias como las que ustedes describen, ¿no? En las investigaciones que hacen, de gente que sufre esto que generan estos contaminadores, ¿no? Recordaba cuando esta película Fean Tomás y este entrerriano que murió por los agrotóxicos, ¿no? Decíamos, esta película también la actuación es muy interesante de Mark Ruffalo. Está Tim Robbins también, un capo Sueño de Libertad, Río Místico. Anne Hathaway también está en el elenco de esta película. Y el director es... nada más ni nada menos que Todd Haynes, es este hombre que ha hecho una película Carol, pero también una película que ha calado hondo en mí, que es I'm Not There, es la película o biografía de Bob Dylan, pero sin Bob Dylan, o sea, Christian Bale, Heath Ledger y otros actores más. Así que esta película, de verdad, Dark Waters o El precio de la verdad, como se ha conocido aquí cuando se estrenó la semana pasada, es muy interesante y para tomar conciencia. Son esas películas que te gustan, pero te dejan un poco preocupados porque nos dicen... Te muestran la monstruosidad que tenemos enfrente, claro. Con la contundencia, la ¿no? contundencia, con que ello viene, ¿no? De que pensamos que estamos resguardados, que los gobiernos nos protegen y que en realidad, y en fin de cuentas, es todo un sistema enmarañado, ¿no? Donde, bueno, eso también muestra la película interesante, de lo que es investigar y de llevar adelante una contienda con una empresa que lo que muestra esa película también es interesante porque hay empresas que han crecido con los pueblos o los pueblos han crecido alrededor de esas empresas y es como que la calle se llama DuPont, el club de barrio se llama DuPont y se olvida de que también tiene cosas malas, ¿no? Por eso digamos la perversidad sistémica de que no podés tirarte en contra de quien te da o te paga el sueldo, ¿no? Exactamente. Es la perversidad de un sistema capitalista a ese nivel verdaderamente nefasto, pero que funciona como completamente real, un sistema, digamos. Completamente por eso, cotidiano. ahí vemos que hablando de la realidad estamos hablando parte del argumento de la película. Claro, por eso. claro. Y esta necesidad de que, más allá de la ficción, de que cada día sean más los abogados, más los médicos, más los profesionales, tanto del derecho como de la salud, que estén volcados a causas sociales como la que venimos trabajando en este camino tanto tiempo, ¿no? Sí, lamentablemente siempre son los mismos. Tenemos un par de caras conocidas que sabemos que se van sumando cada día más, ¿no? Bueno, Agus, gracias por Aquí traerlo al amigo Rúfalo. Que siga haciendo ruido. Que siga haciendo ruido. Gracias, Agus. Bueno, Caleidoscopio, el micro de Agustín Barcos aquí en Catalejo, el quinto. Se nos va. Ya se fue. Regresamos la semana que viene seguramente con otra propuesta renovada sobre estas temáticas que nos gusta traer a nosotros, de acercarla y debatirlas. Exactamente. Me quedé pensando en la cantidad de gente que recibe el humo sin queriendo, digamos, y estamos tan preocupados por el coronavirus, ¿no? Sin duda. Pregunten Gualeguay cómo le va a la gente de Gualeguay, que quiere ser la capital de los malos olores. Bueno, gracias. No, a vos. Gracias por estar. Nos vamos hasta un nuevo Catalejo. Chao. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. La